Estamos en el apartado B con el esquema del nivel básico. Primero vamos a utilizar un medidor con el cual obtendremos la capacidad en picofaradios, la resistencia del vivo y la resistencia de la malla de un cable coaxial. A continuación utilizaremos un medidor de cableado para comprobar el estado de los siguientes tipos de cable. De un cable UTP con RJ45 macho en ambos extremos, de un cable USB con tipo A en un extremo y tipo B en el otro, después un cable coaxial con conectores BNC en ambos extremos y por último un cable telefónico con conectores RJ11 macho en ambos extremos. A continuación utilizaremos un trazador de cableado Promas TC470 con su correspondiente dispositivo. Por último utilizaremos un comprobador de cables de audio Behringer modelo 700 para comprobar los diferentes tipos de cables de audio que podemos encontrarnos. Con la ayuda de un capacímetro procedemos a realizar la medida de capacidad y resistencia por metro de los cables coaxiales. Encendemos el dispositivo con la tecla de Power. Y para calcular los parámetros de capacidad y resistencia presionaremos el botón LCR. También debemos recalibrar el dispositivo. Para ello debemos presionar la tecla Cal. A continuación procedemos a tomar las medidas del cable coaxial T100. Para ello comenzamos con la resistencia del vivo. Aplicamos los extremos de cable coaxial a las pinzas del capacímetro. Para la toma de resistencia debemos presionar la tecla LCR y comprobar que en la parte superior de la pantalla aparece la inicial de este parámetro. En este caso, la resistencia obtenida es de 0,09 ohmios. Ahora procedemos a medir la capacidad del cable. Para ello aplicamos el vivo al positivo y la malla a la masa. Presionamos Cal para calibrar de nuevo el equipo y el botón de LCR. Debemos asegurarnos otra vez de que la inicial aparezca en la parte superior de la pantalla, en este caso la C. Este cable tiene una capacidad de 54,7 picofaradios. Para obtener la resistencia de la malla debemos aplicar ambos extremos del cable coaxial a las pinzas del capacímetro. Lo que debemos aplicar es la malla. La resistencia obtenida es de 0,67 ohmios. Y de nuevo debemos asegurarnos de que la inicial, que en este caso es la R, aparece en la parte superior de la pantalla. En esta tabla aparecen el resto de cables medidos, en este caso el RJ59 y el RJ58, con las distintas medidas obtenidas y su comparación hecha con los datos proporcionados del fabricante. Ahora procedemos a medir el diámetro de un cable coaxial T100. Para ello debemos tomar las medidas del vivo, el dieléctrico y la cubierta, utilizando un calibre o pie de rey. Debemos situar la parte del cable que queremos medir, en este caso vamos a empezar por el vivo, y debemos ajustarlo lo máximo posible a los dientes del calibre. La parte superior también posee una regla que nos permitirá obtener la medida. Para el vivo es de 1 milímetro. En esta tabla podemos apreciar las medidas obtenidas y las proporcionadas por el fabricante, que como podemos ver se asemejan bastante. El siguiente apartado consiste en el uso del medidor de cableado. Este dispositivo nos permite medir diferentes tipos de cables. En la parte superior del dispositivo tenemos hasta 8 LEDs que nos van a indicar el correcto funcionamiento de los pines que componen el cable. Los LEDs dispuestos de forma vertical en el dispositivo nos indican si hay un cortocircuito, si el cable está correctamente, si hay algún par cruzado o si no hay conexión. La parte azul también nos permite comprobar cables de BNC, por lo que
el primer LED nos serviría para comprobar si hay un cortocircuito, el segundo para conocer si el cable posee una resistencia de 25 ohmios, si es de 50 y por último para saber si no hay ninguna terminación aplicada. A continuación procedemos a la comprobación del latiguillo de RJ11. Para ello insertamos sus extremos en el medidor de cableado, presionamos el botón y como podemos observar, los LED dispuestos en la parte superior nos indican el número de pines o hilos conectados y el que está dispuesto vertical, la luz naranja, nos indica que hay un par cruzado. El cable cruzado se utiliza para conectar dispositivos iguales. Ahora procedemos a comprobar el cable USB, el cual está compuesto por dos conectores, uno tipo A y otro tipo B. Para diferenciarlos, el tipo B es el más cuadrado y el tipo A es el que tiene la forma más rectangular. Una vez conectados, presionamos el botón y como podemos ver, todos los pines están correctamente, están todas las luces encendidas y en cuanto a la conexión también es una conexión correcta, por lo que podemos decir que este cable está en perfectas condiciones. Procedemos a comprobar el latiguillo de RJ45. Presionamos el botón de encendido y como podemos ver las luces de la parte de arriba se encienden a falta de la última. Esto quiere decir que a este cable le falta un hilo. Por último vamos a comprobar el cable de BNC. A este le aplicaremos a uno de sus extremos una carga de 50 ohmios y su otro extremo irá aplicado al medidor de cable. Encendemos el medidor y como podemos observar se enciende la luz correcta, la que corresponde a los 50 ohmios. En este apartado de la práctica vamos a utilizar el trazador de cableado Promax. Con este vamos a identificar una toma de red de un puesto de clase en el armario de comunicación. De manera que el emisor de sonido del trazador de cableado Promax irá conectado mediante cable RJ11 a la toma de clase, en este caso lo vamos a insertar en la toma 6B. Debemos asegurarnos que en este emisor aplicamos el tono. Con el trazador de cable comprobamos que si acercamos este mismo a la toma, este emitirá un sonido. Ahora con el trazador de cableado nos disponemos a identificar la toma de red en el armario de comunicación. De manera que insertaremos el trazador de cableado en cada una de las tomas hasta que éste emita un sonido, comprobando que sea la toma en la que previamente habíamos conectado el emisor. A continuación, con el mismo trazador de cable, procedemos a identificar un cable coaxial en el parque de antenas con su correspondiente toma en la canaleta de clase. Para ello debemos conectar el emisor de sonido al cable coaxial procedente de la antena, de manera que conectaremos el vivo al positivo y la malla a la masa. El emisor tiene tres posiciones, la central sería para apagado, si lo ponemos en la izquierda nos daría tono y en la derecha nos proporciona la continuidad. Nosotros en este caso lo que queremos es el tono. De esta manera, cuando nosotros acerquemos el trazador de cable, este pitará. Una vez conectado, bajamos a clase y en la misma canaleta vamos comprobando toma a toma hasta que el trazador de cable emita un sonido. En este apartado procedemos a la comprobación de cables de audio. Para ello vamos a necesitar un comprobador de cables de audio Behringer CT100. En primer lugar vamos a medir el cable RCA, insertamos sus extremos, uno en el in y otro en el out, encendemos el dispositivo y lo situamos en cable tester y presionamos reset para que nos aparezcan las luces que se corresponden con cada pin. En este caso el cable está correctamente, puesto que el pin 1 se corresponde con el pin 1 y el pin 2 con el pin 2. Agitamos los cables para ver si se enciende alguna otra luz, lo que nos indicaría que el cable tendría algún defecto. Para comprobar un cable Canon RCA vemos que se encienden tres luces, pin 1, pin 2 y el pin 3 estaría conectado al pin 1. Esto se debe a la combinación de cable balanceado y no balanceado. Vamos a comprobar un cable Canon. Se encienden las tres luces
El pin 1 se corresponde con el pin 1, el 2 con el 2 y el 3 con el 3, lo que quiere decir que este cable está funcionando correctamente. Agitamos también para comprobar que no tenga ningún error. Vamos a comprobar la continuidad en un cable jack mono de 1/4 mediante un multímetro. Aplicamos el vivo y la masa a cada uno de los extremos del cable, al vivo caliente en este caso, y comprobamos la continuidad. Hacemos el mismo proceso con el pin restante. Ahora vamos a comprobar un jack 1/8 con 2 RCA. Aplicamos un extremo al vivo caliente del jack 1/8 y con el otro extremo lo aproximaremos al RCA. En el caso de que no nos dé continuidad, simplemente debemos comprobar el otro conector. Una vez establecido que el RCA de color rojo se corresponde con el vivo caliente, ahora solo nos queda comprobar que el RCA de color blanco se corresponde con uno de los pines restantes. Ahora estamos con el esquema del nivel avanzado. Vamos a utilizar un certificador Fluke DSP-2000. Tenemos dos partes en cuanto al certificador. Una parte remota y otra en la que vamos a configurar el dispositivo eligiendo el tipo de cable que usamos, el modelo, y donde podemos elegir entre distintas opciones. Para configurarlo elegiríamos el setup, luego podemos elegir entre single test y auto test. Aquí tenemos todas estas opciones y botones para movernos entre las diferentes medidas y parámetros que nos da. Luego tenemos la parte remota en la que solo podemos elegir entre encendido y apagado, que es la que irá conectada a la primera línea del rack. Y en la segunda línea irá conectado la otra parte del certificador. En este apartado vamos a comprobar un cable de pares mediante un certificador de cables, en este caso el Fluke DSP-2000. Para ello aplicaremos a la entrada de cable tester el latiguillo de RJ45. Para el encendido del equipo lo situamos con la ruleta en Setup y presionamos Enter. En este caso nos aparece el tipo de cable que queremos medir, que para nosotros es el 1000 base T. Presionamos Enter y de las opciones que nos da seleccionamos UTP 100 ohmios categoría 5. Presionamos Enter de nuevo y para guardar estos cambios al botón de Save. Una vez configurado el dispositivo, con la ruleta nos desplazamos a Autotest para realizar la comprobación de cable. Por otro lado, el dispositivo remoto lo encendemos y conectamos este dispositivo al rack de clase, de manera que este irá conectado en la parte inferior y el dispositivo irá aplicado a la parte superior. Una vez conectado, nos vamos al dispositivo y presionamos el botón de test. El analizador comprobará los diferentes parámetros que lo componen, como la longitud, el next remoto, la atenuación y el RL. El RL son las pérdidas de retorno. Estos miden la diferencia entre la amplitud de una señal de prueba y la amplitud de la señal reflejada que regresa por el mismo par. El dispositivo nos verifica que la conexión es correcta. Si presionamos en Ver resultado, nos da de una manera más detallada todos los parámetros que componen la conexión, de manera que podemos ver de forma individual cada parámetro. Para ver el mapa de cableado pulsamos Enter y en este caso vemos que la conexión está bien. Vamos a comprobar la siguiente conexión, para ello cambiamos los latiguillos. Para realizar esta comprobación pulsamos Test de nuevo y dejamos que el aparato haga otra vez la prueba. En este caso nos está dando un fallo. Como podemos ver, el pin 1 está con el 2, el otro 1 está con el 3, el 6 con el 2, el 3 con el 6. Como podemos ver, además de fallar el mapa de cableado, también nos falla la impedancia, el next, el net de remoto, la atenuación y el RL. En esta tabla podemos apreciar los diferentes fallos que puede presentar un cable de pares.
Podemos encontrar desde un par cruzado que los hilos 1 y 2 estén cruzados, o también se puede producir un corto por el contacto de dos hilos. Para conocer la ubicación de dicho fallo podemos utilizar la prueba de TDR. El Next nos sirve para medir la diafonía en el extremo cercano, y el PS-Next es la diferencia en amplitud entre la interferencia recibida en un par y una señal de prueba transmitida en los demás pares en el extremo emisor. Ambos parámetros, cuanto mayores sean, mejor. Ahora procedemos a comprobar un cable coaxial mediante certificador de cableado. Para ello vamos a aplicar una carga de 75 ohmios al cable coaxial, de manera que nos situamos en Single Test, después de habernos situado en Setup para encender el dispositivo, y procedemos a realizar una comprobación del TDR, el cual nos permite localizar las anomalías de impedancia en un cable, ya que se generan reflexiones en la señal. La impedancia obtenida es de 74 ohmios y la resistencia de 75 ohmios aproximadamente. Ahora no vamos a aplicar ninguna carga para comparar esta conexión con la anterior.